bien ahí en la comodidad de sus casitas, todos calentitos y listos para entrenar como siempre, con todas las ganas. Aquí hoy día está un poquito helado, espero que ustedes sí estén en sus casitas calentitos como les dije antes. Reiteramos las felicitaciones para la señora Loisa, que se ganó la colchoneta la clase pasada, y espero que en estos días hayan pensado, meditado y se hayan motivado a subir sus fotitos, o sea, a enviármelas a mí en realidad, y yo las subo a las redes sociales para que ustedes también sean un ente motivador de todas estas clases que estamos haciendo, porque así el resto de las personas también ven fotos de adultos mayores en las redes sociales, aunque no las suban ustedes o sus familiares, el resto de las personas igual las ve, porque las subimos nosotros, las subo yo, las sube Deportes Quillón en su Instagram, en su YouTube, y así el resto de las personas ven y dicen, a ver, estamos haciendo cosas los adultos mayores acá en Quillón, voy a meterme a ver, y entran a nuestras clases y así también pueden participar de ellas. Con otros talleres nos ha pasado que de repente no ven las publicaciones mías o las de Deportes Quillón, pero han visto publicaciones de otras personas y se las contactan y dicen, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué es esto? Y ahí se produce la información, el intercambio de información, y pueden acceder a nuestras clases. Así que espero que con los adultos mayores de la comuna pase lo mismo. Yo sé que ustedes también están en contacto todavía con el programa Más Adulto Mayor Autovalente del consultorio. Le han llegado cuadernillos de trabajo, así que espero que lo estén realizando también en sus casitas. Nosotros vamos a hacer un ejercicio como en 1 o 2 clases más. Vamos a hacer ejercicio de un poquito de cognición también, escritos. Ya, así que pero yo les voy a ir avisando para que tengan, todos tenemos un cuadernito en la casa, una hoja en blanco, un lápiz, para que se preparen y las puedan ir realizando. Pero yo les voy a ir avisando cuándo lo vamos a hacer. Creo que dentro de 2 clases más vamos a dejar unas tareitas ahí para que ustedes la hagan en su casa y después me las envían a mí a mi WhatsApp, ¿ya? Así que por hoy vamos a comenzar con nuestra clase como siempre, con la movilidad articular, comenzando desde la cabeza hasta los pies, y después empezamos con la activación con un poquito de baile, ¿ya? Vamos, comenzamos, cuellito en péndulo. Vamos, suelta el cuellito, mueva de un lado al otro. Hombros arriba. Esta canción es una de las que a mí más me gustan, así que ustedes ahí si quieren en su casita, igual mientras vamos haciendo la movilidad, la van cantando. Vamos, arriba y atrás. Movilizamos los hombros con ganas, exagerando un poquito el movimiento. Recuerden que si no hay ninguna patología base, no hay problema en que muevan los hombros, movilicen la articulación. A lo mejor va a doler un poquito, pero es solamente por el hecho del ejercicio. Lo importante es que no produzca un dolor articular, que sea más allá del movimiento que estamos realizando. Ustedes tienen que aprender a conocer su cuerpo, a saber cuándo es un dolor muscular, cuándo le duele la articulación, cuándo les duele porque tienen alguna enfermedad, no sea artritis, artrosis, o estén con algún lumbago y no puedan realizar algún ejercicio. Ahí no es necesario que se esfuercen tanto. Pero si no, tienen que realizar todos los ejercicios. Vamos, movilizando la articulación del codo. Toco el hombro. Y estiro los brazos. Vamos, muñequitas. Dibuje un círculo con la muñeca. Vamos, mueva, bien exagerado el movimiento, bien grande. Vamos hacia afuera. Acuérdense que si les duele el brazo por estar con los tanto arriba con la mano, bájela, la saca. Estos ejercicios no hay problema que los realice sentadito tampoco. Así que no hay excusas. Vamos, dedito, dedito. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Cadera. Bien grande. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner.
Atrás y adelante. Vamos, rodilla. Tobillo. El otro cambiamos. La idea es que este ejercicio lo hagan con el pie arriba, con el pie despegado del piso. Muy poquito, pero sí que despeguen del piso. Pero si ustedes se sienten más seguros de realizarlo pegado al piso, ahí mueven el tobillo pegadito al piso. ¿Ya? Si no, apóyense de algo y ahí levantan el pie y realizan el movimiento. Comenzamos. Vamos, pasito adelante. Vamos, si quiere ahí le ponen un chasquido de dedos. Le ponemos más onda al baile. Paso adelante. Arriba. Subo los bracitos. Al lado. Desplácese de un lado a otro. Vuelvo. Con la ayuda de los pies. Vuelvo. Avanzo. No voy atrás. Vuelvo. Muevo mano. Arriba y atrás. Vamos, vamos, vamos. Con cadera. Muevo las manitos. Muy bien, tengan a mano su agüita. Yo aquí tengo la mía. Para que se vayan hidratando. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Vamos lado a lado. Palmas. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche, todito el día. Vuelvo. Y la mordidita. ¿De dónde? De tu boquita. Ahí, empinza las manos. De tu boquita, tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Arriba. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios Del centro voy afuera. para morder, ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Palma. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Bien grande, dibujo un círculo. Vuelve.
Y la mordidita. Arriba. Arriba. Bajo. Sube, sube esos brazos. Palmita. Bien grande. Y vuelvo. Marea. Arriba ese abrazo. Bajo. Excelente, toma una agüita. Ahora sí soltamos la cadera. Y quedo en el puesto. Muevo. Acompaña el movimiento con los brazos. Ahora sí, los dueños del swing, pa' que Me voy 4 al lado. 1, 2, 3, 4. Cuenten en sus casas. Quedo ahí. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena Mueva la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura. Y a mí me gusta ver ¿Y esas manos dónde van? esa una mano en la cintura ¿Y la otra? de la cabeza. A mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura, yo de la cabeza. Cuando llega al baile, Adelante y atrás. tiene el escenario, ella se roba el show, baila con su estilo. Vamos a ir con pierna derecha adelante. Yo digo que esa negra tiene swing. Adelante. Practicamos el paso que viene después. Cambio de pie. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena 2, 3, 4. con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura. Cuando llega al baile, Quedo ahí. llama la atención. Y en el escenario, ella se roba el show, baila Saque codo afuera. como un figurín. Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing. Derecha. Y baila swing y goza swing, qué lindo swing. Y tiene swing y baila swing y goza swing, qué lindo swing. Círculo. Muévase ahí en el lugar donde está. Y no me la doy, manito. Al otro lado. ¡Rosario! Y tiene Izquierda. y baila Arriba. lindo swing y goza swing. Y tiene swing y baila swing y goza swing con mucho swing. Mueva, mueva. Vamos. Suelte la cadera. Sigo. Adelante. Atrás.
Vamos, avanzo. Atrás. La cadera mueve negra del swing porque con mi bate yo te hago un swing. Dando y papo junto a los rosarios que vienen bomba al escenario. La cintura mueve. Avanzo, vamos. Dale, dale pa' abajo. Acaba con todo si sube arriba. Por eso le dicen yo. Arriba. Derecha. y goza, swing, qué lindo, swing, y tiene, swing, y baila, swing, y goza, swing, con mucho swing, moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas. Vamos. Sigo ahí en el puesto. Muevo los pies. Ahí va. Vuelta. Muévase, muévase, vamos. Al otro lado. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Muy bien. ¿Se le aprendió la Macarena o no? Pero esta vez con lo de Río. Acuérdense que es mano, cabeza. Y vamos, mano. Cabeza, cintura. Popi. Pie. Cambio. Se paró. Vamos, póngale bracito. Grande ese movimiento. Mueve ese brazo. Cruzo. Cambio. Vamos. Abajo. Sigo. Que se llama Andalucía. Bien, se pare. Vamos, ahora sí póngale brazo. Yo quiero vivir mi vida. Yo no quiero más problemas. Y quiero morirme en Cuba. Mueva la manito. Bailando la Macarena. Ay, Vamos, movilidad de muñeca también. bailando la Macarena. Mano, codo, cabeza, cintura. Cambio. Bien. ¿Cuántas canciones nos quedan? 2 con esta, ¿cierto? Vamos. Aquí sí movemos un poquito más los brazos. Subo. Bajo, cortito. Acuérdense del paso adelante y atrás que viene, y si no, lo hacen marchando en el puesto. Vamos. Adelante y atrás.
Si le cuesta este paso, lo hace marchando. Pero marcha vigorosa. No marcha lenta en el puesto. Bajo. Pego. Sí, no se ve bien fuerte. Vamos a mover esos brazos. Subo. Adelante y atrás. Como si fuera marchando adelante y me devuelvo. Vamos, pego. ¿Qué son esas palmitas? Brazo. Si les cuesta hacer el cambio de un lado a otro, hágalo ahí en el puesto nomás. No mueva de un lado a otro los brazos, sino que hágalo ahí más en el centro. Acuérdate que si no puede así, lo hace. Marcha vigorosa en el puesto. Brazo. Suban esos brazos lo más arriba que puedan. Y abajo. Ya uno. Bien, tomen agüita, nos queda la última. Vamos, palmitas arriba. Vivo contento, sabroso, bailando, sonriéndole a la gente, cambiando el ambiente fresquito por dentro. ¿Cómo estamos? Contentos. Miro las flores, los pájaros que vuelan en el cielo azulito. ¿Qué es una estrella? Qué rico me siento. Apuramos el paso. El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas. Yo no me quejo, ¿por qué? Ya no hay tiempo para andarse quejando. Vamos, vamos. Hay que ver siempre el lado positivo a las cosas. Y esos bracitos arriba. Vamos con esa vuelta. Suavecito. Esta mañana amanecí celebrando que Sigo respirando. Que el triunfo tan grande, Diosito, es muy bueno. Muy bueno. Cambio. Y sigo andando, no importa que me miren, yo canto a todo volumen, canciones bonitas. Yo vivo todo el tiempo Contento. El camino Vamos, apure. está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas. Yo no me quejo, pues no tengo tiempo. Cambio. Esta noche me visto de gala, me pongo bonito, que sea de pijamas, me siento. Vamos, vamos, todos contentos. Arriba. Bajo. Hombro. A ver, todo pendiente con este baile.
comenzando. Que baile la muchacha. Sigo. Suelta esos hombros. Póngale pechito. Última. Quedo ahí. Vamos, tomo aire. Voto. Muy bien. Excelente. Terminamos la primera parte, la activación de la clase. Ahora a tomar agüita. Les vamos a dar unos minutitos para que descansen y busquen sus cosas. Acuérdense que yo les dije que hoy día trabajábamos con botellas de agua, con peso. Yo tengo esta aquí, que no me favorece mucho la verdad, porque la botella con agua que tenía en mi casa eran bien livianitas, eran de 750, pesaban menos de un kilo. Entonces esta ya pesan 2 kilos. Vayan a buscar una sillita también si quieren, pueden hacer los ejercicios sentados o de pie. Yo les converso mientras ustedes van a buscar sus implementos para realizar la clase. Acá los esperamos, yo por mientras descanso un poquito, ustedes también descansen, tomen agüita, los que se acuerdan que en la clase pasada pedimos las botellitas con agua, me imagino que las tienen que tener por ahí, a mano. Los que no se preocupen, vayan a buscarlas, los esperamos acá un poquitito. ¿Ya? Así que acá los estamos esperando, ya calentamos el cuerpo, ya no va a hacer frío como en la mañana, cuando recién empezamos la clase estaba bien helado. Y hoy día vamos a trabajar fuerza. Yo les expliqué el otro día que trabajar la fuerza es muy importante, también comer harta proteína para evitar para hacerle poquito frente a la sarcopenia. Que nos llega a todos, bueno, no sé si llamarlo enfermedad, pero esta patología, no sé, que nos llega a todos. Después de cierta edad empezamos a perder masa muscular, a todos nos pasa, pero ¿qué hay que hacer? Se puede prevenir, se puede ir amortiguando un poquito la pérdida de masa muscular. ¿Cómo? Con ejercicios de fuerza, alimentándose sano, comiendo proteína, coman harto huevito, tomen lechecita, consuman carnes, consuman legumbres. Traten de alimentarse lo más sano posible, ¿ya? Porque si no, después podemos caer en un estado de fragilidad y eso es igual un poquito complicado, porque ya empezamos a no ser tan autovalentes, empezamos a lo mejor a estar muy propenso a sufrir caídas. Una persona ya sufrir 2 caídas en el año ya es un índice de fragilidad. ¿Qué se hace para esto? Ejercicios de fuerza. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos dando harto hincapié a los ejercicios de fuerza. En estas clases estamos trabajando harto con alguna resistencia, con pesitos, para ir estimulando el músculo, para ir estimulando la masa muscular que se ha ido perdiendo. Pero ustedes tienen que poner su parte, hacer las clases y alimentarse sanito, consumir harta proteína. Ya ustedes tienen acceso en el CESFAM a nutricionistas, y que ahí la nutricionista no es solo para decirnos que tenemos que adelgazar, sino también para orientarnos hacia dónde tiene que ir nuestra alimentación. A veces estamos consumiendo muy poca proteína, el carbohidrato también, que lo está medio demonizado, pero es importante consumirlo. Nos da la energía para el día. Los grasos también, súper importantes. Ya. Ya, vamos a comenzar entonces. Ejercicio de fuerza. Si quieren lo hacen sentados, si quieren lo hacen de pie, como ustedes gusten. Primero lo vamos a explicar sentaditos. Ustedes saben que el bíceps, el codo, para cuando trabajamos el bíceps, nosotros el codo va pegadito. Aquí, aprovechando que estamos acá, codo pegado al cuerpo. Subo. Este es el ejercicio que vamos a realizar ahora. ¿Ya? Si lo hacen sentadito también no hay ningún problema. Aprovechando esta toma, aquí les voy a explicar bien. El codo va pegado al cuerpo. Si se dan cuenta, se flexe, se extiende. La muñeca queda ahí neutra. No se acerca al hombro, la muñeca. La muñeca queda ahí.
quietita la muñeca, neutra, no se mueve. Concéntrense en eso porque después a veces les duele la muñeca y es por el peso que la están cargando. ¿Ya? Vamos. Comenzamos. 1. Si lo están haciendo sentaditos, pies separados. Planta de pie bien puesta en el piso. Traten de no estar en puntitas. Planta bien puesta en el piso. 1, 2, 3. Estiro completamente el brazo. 4. Vamos. 5. 6. Vamos a hacer 3 de 7. ¿Ya? 7, vamos. Descansen un poquito los brazos. Espero hayan andado bien con el peso. Yo aquí está un poquito pesado los míos, están, en comparación con ustedes están más pesaditos, pero ahí vamos a hacerle todo el empeño a hacer la clase. Vamos a hacer 3 de 7. No vamos a hacer los 10 que hacemos siempre porque le estamos poniendo peso hoy día, así que vamos a hacer 3 de 7. ¿Ya? Vamos por la segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Descanso. Descansen un poquitito, vayan tomando agüita, hidrátense. Ya saben, nosotros siempre les damos las opciones de que trabajen de pie o que trabajen sentados, porque hay personas que les cuesta mucho estar de pie, tienen mala estabilidad, mal equilibrio, entonces pueden trabajar tren superior sentados sin ningún problema. Piernas también las pueden trabajar sentados. Ahí yo les voy dando siempre las variaciones para que no se queden sin ejercitarse. Vamos, arriba. 1, estiro completo el brazo. 2, no se apuren. Estiro. 3. Vamos, 4. 5. 6. 7. Estiro. Muy, muy bien. Descansen ahora. Los pesitos van aquí. Estiro arriba. Los pesos los pongo en los muslos. Yo sé que con la botella es un poquito más difícil porque se mueven más que estas mancuernas, pero ustedes los toman ahí con la mano. Levanto punta de pie, bajo punta de pie. Eso ahí. Espero que ahí se vea bien la punta de los pies cómo trabaja. Arriba y bajo. Lo vamos a mostrar de lado, ustedes sigan de frente. Ahí. Trabajamos pantorrilla con resistencia. Ahí sí. Suban, antes te vamos a hacer más repeticiones. La pantorrilla es bien fuerte, un músculo bien grande, así que vamos a hacer varias repeticiones. Descanso, luego sigo con la otra. Voy a ver esto en vivo y en directo, porque me está hablando la señora Eloísa para cobrar su premio. Así que no piensen que estoy aquí con el teléfono sacando la vuelta, no. Pucha, yo pensé... Por ahí capaz que llegue la señora Eloísa en un ratito más a cobrar su premio. Como ustedes saben, tratamos de que las clases sean... Seguimos con el ejercicio mientras yo les hablo, ustedes sigan punta de pie arriba. Ustedes saben que las clases son grabadas, pero tratamos que sean lo más espontáneas posible. O sea, aquí me está hablando en este momento la señora Eloísa, ahora venía a cobrar su premio. Y yo ahí le respondí ya que tiene que venir acá al Polideportivo a buscarlo. Sería estupendo que llegara por ahí en este momento a buscarla para ponerla en la clase. Y ustedes también motivarlos a que sigan mandando sus fotitos. Cada vez que hay algún concurso, manden sus fotitos nomás. No les dé vergüenza. Subo bien, mantengo un poquito bajo. Descansen. Vayan tomando agüita mientras están haciendo la clase.
aunque no sientan sed, traten de mantener controlada cuánta agua toman al día. Por ejemplo, yo lo que hago, ustedes sigan haciendo su ejercicio con la pantorrilla. Cuando subo, mantengo ahí un poquito, después bajo, ¿ya? Por ejemplo, yo lo que trato de hacer, porque no siempre me resulta, que a veces hace mucho frío, esta botellita hace como 700 cc. Así que lo que trato de tomarme 3 al día. Que ya sé que tomo un poquito más de 1 litro. ¿Ya? Entonces, ustedes igual, o si tienen una botella de 1 litro, ténganla con agua y así también no está tan fría al momento de tomarla. Ténganla con agua y de esa botella van tomando en el día. Y ahí llevan controlado más o menos la cantidad de litros de agua que toman al día. Vamos, mantengo arriba y sigo. Vamos, descanso. Ahora vamos a ir tren superior de nuevo. En esta posición voy a llevar los dos arriba y voy a volver. ¿Ya? Esa es la posición de ejercicio que vamos a hacer. 3 de 7, ¿ya? Vamos, postura. Ahí los codos, no van abajo. No lo vamos a hacer tan larga, lo vamos a hacer de ahí para mantener un poquito. 1, 2, 3. Se siente al tiro aquí el trabajo del hombro. 4, 5, 6, 7, 8. Ya me pasé de nuevo. Ya vamos a hacer 8, para que no queden cojos, lo vamos a hacer en 8. Vamos a hacer los otros de 7, que lo vamos a hacer de 8. Descansen un poquito el hombro si les dolió mucho. Vamos, relajen, relajen. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suba con fuerza esos brazos. 7, 8. Nos queda la tercera y cambiamos de ejercicio. Nos vamos a trabajar un poquito las piernas también, pero con el peso. Vamos a hacer la sentadilla no solo con el peso de nuestro cuerpo, nos vamos a poner el peso de las botellas también. Vamos, comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Preocúpense de cómo va quedando el brazo. 7, ahí, flecto el codo, queda como en L. Vamos, descansen. Tomamos las pesitas. Nos vamos a dejar al lado. Acuérdense, los pies planos en el piso, porque tenemos mejor estabilidad. Ya nos vamos a poner de pie y nos vamos a sentar. Vamos. 1, me siento. 2, me siento. Apoyo la espaldita atrás. 3, apoyo. 4. Si no pueden con peso, les cuesta demasiado, háganlo sin peso. ¿Ya? Vamos a hacer 7. 7. Canso. Si les cuesta, como les decía, con el peso, no lo hagan con peso. Déjenlo al ladito y hacen la sentadilla sin peso. Lo que sí es importante que se preocupen ustedes de ir progresando. De que si ahora les cuesta un poquito con el peso, después más adelante sí lo pueden hacer con el peso. A lo mejor necesitan de un apoyo, no pueden solos y necesitan del apoyabrazos de la silla o del sillón para ponerse de pie. Lo importante es que con el tiempo vayan cada vez necesitando menos de ese apoyo. Ese es el fin de todo estos ejercicios. Cada vez ayudarla a que ustedes sean más autovalentes y que puedan realizar los ejercicios de manera más autónoma, más solitos, sin ayuda de nada. Vamos, arriba. 1. Me siento y apoyo. Salgo. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Descansen.
Si tengo problemas en los brazos, no puedo tomar el peso, no importa. Manitos cruzadas en el pecho, me siento y me paro. ¿Ya? Lo importante es que se vayan ejercitando, no se queden tanto tiempo sin hacer ejercicio porque es increíble como el cuerpo, los músculos se van atrofiando. Vamos. 1. No solo los músculos, también las articulaciones van perdiendo su rango articular, su rango de movimiento. ¿Cuántas llevamos ya? 4. 5. 6. 7. Descansen. Vamos, excelente, excelente, vamos. Descansen. Ahora vamos a trabajar un poquito de espalda y de brazo. ¿Cómo? Yo por mientras se lo explico. Aquí, a la altura del pecho, a los pesos. Abro y vuelvo. Abro lo más que puedo los brazos. Si me doy cuenta que no puedo con el peso, que es demasiado peso para mí, hágalo sin peso. O si tiene alguna otra cosita que sea más liviana que lo que tiene las manos, que las botellas, ocúpela también. Aquí. Abro, expando el pecho lo más que pueda, que las manitos queden alineadas con los hombros. Y junto, ¿ya? Si no, lo hacen sin peso nomás, no se preocupen. Vamos a hacer 7 aperturas y descansamos, ¿ya? Pies firmes, espaldita derecha. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Descanso. Muy bien. Acuérdense, si no puedo, con las botellas son muy pesadas, háganlo sin peso. Si veo que a lo mejor se me está deformando la ejecución del ejercicio, no sé, estoy acá. Y estoy así para poder abrir. No, ya no ocupe peso. Déjelo a un lado mejor y espalda derechita y abra los brazos solamente. Bien abiertos, lo más atrás que pueda llegar. Y vuelvo a cerrar, ¿ya? Vamos con la segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Descanso, muy bien. Nos queda la última, tomen agüita si quieren, o si no, acá tengo mi agua. Si no, esperen a que terminemos esta repetición, este ejercicio, y toman agüita. Arena, yo me la encontré. Vamos. Última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vuelvo, muy bien. Tengan en cuenta, si me ven media complicada, estos son 2 kilos, ¿eh? No es la botella 750 con la que ejercitamos siempre. La idea es que también ustedes tengan algo, yo siempre se los digo, que les permita tomarlo de buena manera. Una botella 750 no es tan ancha, entonces tiene mejor agarre. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Aquí, que queden colgando las pesitas de la espalda derechita. Si quieren, incluso guíense por el espaldar de la silla para que no encorve la espalda. La idea es balancear de un lado al otro, que el hombro baje, baje, baje y estire el brazo. Subo. Vamos a hacerlo solamente a un lado primero y después vamos a hacerlo al otro, ¿ya? Vuelvo al centro y vuelvo a bajar. Vamos. 1. Aquí es importante que sea lateral el movimiento. 2. 3. 4, 5, 6, 7. Perdón. Vamos con el otro brazo. Espalda derechita. Aquí no tiene que ir hacia adelante el movimiento. Tiene que ir hacia el costado. ¿Ya? Vamos.
Baje lo más que pueda. Subo. 1, 2, 3, 4. Aquí se ve mejor la diferencia, ¿eh? Yo estoy bajando vertical ahí al hombro. No estoy haciendo el movimiento hacia adelante. Me inclino hacia adelante, hacia el costado. Vamos, cambio al otro lado. 1, 2, vuelvo al centro. 3, el otro brazo va quieto. 4, 5, los pies van ahí pegaditos. 1. Vamos, cambio al otro lado. Háganlo lento, no se apuren. Guíense por el espaldar de la silla, que no se le despegue la espaldita de la silla mucho. A lo mejor no que vayan con todo el peso atrás, pero sí que lo sientan ahí que está de apoyo y que guía el movimiento. Vamos, nos queda la última de lado a lado y terminamos por hoy. Creo. Si es que no se me olvida por ahí algún ejercicio. Cambio. Concentrados, concentrados en su cuerpo. Sientan su cuerpo, sientan el movimiento, sientan que dan el 100, sientan que van ahí lo más abajo que pueden y regresan. Vamos, último ejercicio. Este se me está olvidando. Vamos a ponerlo ahí un poquito para que se vea bien. Ustedes van, hay pies bien puestos en el piso, apoyados. Inclinan el tronco hacia adelante. La cadera, si se dan cuenta, la espalda va derechita. No estoy así sentada. Espalda derechita, hombros atrás. Los codos van alineados con el cuerpo y voy a estirar un poquito. Llegan al hombro y salen atrás. La espalda, la idea es que vaya bien inclinada hacia adelante, pecho bien abajo, hombros atrás. Si pueden que alguien les corrija la postura, mejor todavía. Si no, traten ustedes ahí de hacerlo lo mejor posible. ¿Ya? Vamos. Concéntrense ustedes. Si no tienen espejo, no importa, me voy hacia adelante. Saco pecho, hombros atrás, codos arriba, en punta hacia arriba. Tronco bien adelante y estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vamos a hacer. Estamos ahora trabajando el tríceps y también un poquito del bíceps, ahí nos ayuda a realizar el ejercicio. Mientras más abajo esté el pecho, mejor. Más trabaja el tríceps, ¿ya? Vamos, segunda. Inclino el tronco abajo, hombros van atrás, codos arriba y voy. 1, 2, 3, no se apuren. 4, estiro el codo lo más que pueda. 5, 6, 7. Si se dan cuenta, yo solamente estiro el codo, nada más que eso. Estoy acá abajo, el codo va ahí quieto. Bien, mire, fíjense en las líneas que están atrás que dicen quillón ahí. El codo casi no se despega de ahí. Y estiro. Así es, tienen ustedes que realizar el ejercicio. No tienen que estar ahí bajando el brazo, subiendo, bajando, no. Yo estoy segura que algunos están así en la casa. Bajo y el codo pegado al cuerpo, no se mueve.
Y ahí estiro los brazos solamente. Vamos por la última. Arriba, codo pegado al cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, excelente. Vamos a estirar un poquito ahora. Vamos a elongar. Terminamos los ejercicios del día de hoy. Vamos, bracito estirado, abro. Pego al pecho sin doblar el codo. Y con la otra manito me ayudo y acerco el codo más al pecho. Manito a la cara. No despego la mano del codo atrás. Ahí se ayudan ustedes a que cada vez la manito llegue más abajo en la espalda. Y si no, si llega más arriba no importa, lo importante es que de a poquito vayan mejorando la flexibilidad. Va. Cambiamos. Manito a la cara, atrás. Piernita adelante. Trato de llegar lo más que pueda a la punta del pie, sin doblar la rodilla. Si me cuesta demasiado, me da miedo que me pueda caer aquí o al lado. Pero lo que me tengo que preocupar es que la punta del pie vaya bien cerca, vaya hacia mí, mirando hacia mí, no hacia arriba, hacia mí. Y sin doblar la rodilla. Cambio. Manito atrás. Ustedes sigan sentaditos hacia adelante si quieren. Ahí, que bien puesto en el piso. Inclino tronco y levanto los brazos lo más que pueda. Lo más que pueda, hasta donde llega nada más. Mantengo ahí un poquito, suelto suavecito, voy arriba nuevamente. Acuérdense que ustedes están de frente, yo me corrí de lado para que ustedes vieran bien cómo se hacía la elongación. ¿Ya? Piernitas. Vamos, pongo acá, mantengo ahí, acuérdense, manito en el pie, la otra manito en la rodilla y aprieto con fuerza hacia abajo. Suelto suavecito, si ya poner la mano, estar aquí en esta posición me cuesta, no hago la fuerza con la mano, me quedo ahí. Ya bajo suave, cambio, si no, yo les di la clase pasada la variación de este ejercicio. Los que puedan se mantienen acá, los que no, aquí y con las manitos se ayudan. ¿Ya? Pies juntitos, abrazo las piernas por debajo, fuerte, 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 lo más que pueda. Si puedo me ayudo, ahí se ve, si puedo me ayudo ahí con el brazo, aprieto fuerte y el otro y voy corriendo de a poquito los brazos hasta tener bien apretadas las piernas, bien estirados los músculos de la espalda, hombros van hacia adentro y ahí estiramos bien los músculos de la espalda. No te pongas tú celosa, así con otras bailo de twist. Suelto primero, voy suavecito arriba. Vamos, tomo aire. Estiro los brazos al techo. Boto. Nuevamente tomo aire. Entrelazo los manitos. Boto el aire. Última. Bajo. Muy bien, sacudimos las manitos, soltamos los hombros, soltamos los brazos y con esto ya nos empezamos a despedir. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Muchas felicitaciones de nuevo a la señora Eloisa que se ganó la colchoneta en la clase pasada. Espero se motiven, sigan mandando sus fotitos.
sigan cuidándose como siempre, las mismas recomendaciones, salgan lo menos posible, cuídense, somos grupo de riesgo, yo también, ustedes saben. No solamente por tener más edad quiere decir que son grupos de riesgo, también hay enfermedades crónicas que las tenemos los jóvenes. Entonces, y los que no tanto también. Entonces, todos tenemos que cuidarnos, ya, para cuidarnos nosotros y cuidar al resto y cuidar a nuestros seres queridos también. Así que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo, un besito a cada uno de ustedes. Toda mi buena energía, todas mis vibras. Si alguno está por ahí medio bajoneado, medio enfermito, con el ánimo bajo, espero que con estas clases puedan subir el ánimo y se sientan acompañados. Muchas gracias por darme la oportunidad de entrar a sus casas. Así que de acá nos despedimos. Que estén muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.